Bienvenidos a la cuarta clase. En esta clase continuaremos trabajando con el sector de la mesa de entrada en cuanto a su organización y reestructuración. Uno de los temas importantes a tener en cuenta en esta clase es que el factor tiempo. El factor tiempo deteriora las causas, deteriora el trámite de las causas, provocando resultados irreparables. Por eso veremos la optimización, cómo optimizar justamente el uso del tiempo en el día a día en la oficina judicial. También tenemos que tener en cuenta de que existen factores externos y factores internos que tienen una influencia directa sobre el tratamiento de los procesos, de las causas y de su trámite. Los factores externos son aquellos que no los podemos controlar. Mayor medida es la creciente litigiosidad, el aumento de la litigiosidad, la complejidad de los casos, las situaciones de vulnerabilidad extrema que a veces el Poder Judicial no puede abordarlas de modo integral, los conflictos socioculturales que se reflejan hoy en los juzgados a través de los diversos planteos que se hacen a través de diversos procesos y que ya no se reclama un derecho, sino que se reclaman varios derechos. Y también tenemos los factores internos. Los factores externos no los podemos controlar en cuanto a los efectos, ¿no es cierto?, que pueden producir sobre la tramitación de los casos. Su solución, ¿no es cierto?, y contención dependerá de la política judicial que pueda, ¿no es cierto?, puedan adoptar los distintos superiores tribunales de justicia. Pero los factores internos sí podemos afrontarlos y son aquellos sobre los cuales los jefes de despacho, tanto de la mesa de entrada como la de la secretaría, deben trabajar, ¿no es cierto? Los factores internos son aquellos sobre los cuales sí el jefe de despacho puede trabajar de modo inmediato y encontrar soluciones para corregir estos factores, para tratar de que no sigan influenciando de forma negativa el proceso o la tramitación de las causas. De estos factores internos existen algunos que pueden producir efectos muy nocivos sobre las actividades y los actos que se realizan en la mesa de entrada, ¿no es cierto?, y que hacen el circuito que va recorriendo el expediente y, en definitiva, lo terminan afectando en su resultado, es decir, la sentencia o la resolución. Generalmente, estos factores internos, lo principal siempre se relaciona con los factores, con el recurso humano. Es decir, los agentes judiciales y su capacitación. Ese es uno de los mayores problemas que todos nos enfrentamos y tenemos en nuestras oficinas judiciales. Podemos hacer una genérica descripción de estos factores internos que afectan y repercuten de forma directa y que vienen desde el lado de los recursos humanos, como ser la falta de capacitación de los agentes, la falta de vocación de los agentes, la falta de compromiso, la falta de concentración, es decir, la existencia de situaciones que provocan esas distracciones, como ser celulares, vendedores que entran a las oficinas judiciales, paseos matinales, charlas matinales, son todos factores de que de un modo u otro afectan al trabajo y repercuten de modo directo en la tramitación de los casos. Querramos aceptarlo o no, es una realidad a la cual nos enfrentamos de manera diaria en la mesa de entrada y en la secretaría. También los conflictos internos que se van generando entre los agentes, la falta de optimización del tiempo y la responsabilidad del uso del tiempo que tenemos de 7 a 12 de la mañana. También la falta de sistema de premios y castigos. Esto es lo que va generando una desmotivación en el recurso humano y afecta de forma directa la vocación de servicio de las personas. También otro factor interno muy importante es la falta de manuales de procedimientos, manual de trabajo, manual de tareas, ¿no es cierto? Como no hay, muchos agentes cuando ingresan no saben cómo hacer el trabajo ni por dónde empezar a hacerlo. Como ser este curso que tiende justamente a capacitar a aquellos jefes de despacho que están en el rol, que están cumpliendo la función, pero no saben cómo organizar la mesa de entrada o la secretaría, no saben cómo ponerse justamente en funciones y poder cumplir una buena gestión y realizar una buena gestión de
y cumplir con su función, ¿no es cierto? Hay que comprender que el trabajo diario de los operadores judiciales dentro de cada sector del juzgado produce un efecto directo sobre el expediente. Es decir, cada pequeño acto que realiza la persona que está sentada recibiendo escritos o que está sentada librando oficios va a generar una consecuencia directa sobre el expediente. Si libro los oficios, si estoy librando oficios cuyo impulso le corresponde al juzgado y los libros, pero no los diligencio, entonces también va a repercutir sobre el resultado del proceso. Es decir, cada etapa por la cual va a pasar el expediente, el caso, ¿no es cierto?, va a estar compuesta por actividades que van a ser realizadas por los operadores de justicia. Los operadores muchas veces no son conscientes de esta situación, de los efectos que produce su trabajo. Y por ahí se minimiza mucho el trabajo diciendo, no, lo hago así nomás, o ya está. Pero esto tiene una consecuencia. Todos los actos que realizamos tienen consecuencias sobre el destinatario, que son las partes en el proceso. No es para nosotros, sino que es para los justiciables. Y no somos conscientes de esta situación, de la forma en que vamos realizando día a día nuestro trabajo. Justamente es allí donde el jefe de despacho, el secretario y el juez deberían focalizar y realizar la capacitación. Primero hay que hacer una concientización del efecto que produce nuestra labor diaria sobre la resolución de las causas y sobre la vida de las personas. Hay que observar y interpretar el cómo se están llevando a cabo las tareas diarias, ¿no es cierto? Cómo se están realizando y cumpliendo esos diferentes actos, esas diferentes etapas. Esta es una tarea que no está solamente a cargo del jefe de despacho, está a cargo de todos. Es realmente importante realizarla para que se produzca un cambio en la forma en que se están administrando hoy los procesos, que en definitiva consisten en tratar de que produzcan un resultado resumido ello en un producto que es el servicio de justicia. En este sentido, el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de la Justicia establece ciertos criterios de evaluación y de medición en el trabajo diario de las oficinas judiciales. Son criterios como la duración de los procesos, los órganos intervinientes, es decir, sabemos que en un proceso, en un expediente, se corren vistas a distintos organismos, son las otras oficinas judiciales que intervienen también en la tramitación de una causa y cuyo trabajo también va a influenciar el resultado de ese proceso. Los profesionales actuantes, cómo trabajan los profesionales, cuál es la relación que tiene el profesional en su participación en el proceso, el peso, la complejidad, ¿no es cierto?, que tienen los casos que hoy se traen a la justicia, el tipo de asunto, las fases procesales y su cumplimiento y el estado de ejecución de la sentencia. Son parámetros que ha establecido la Organización de Naciones Unidas para evaluar y medir el trabajo que actualmente se están realizando o se realizan, ¿no es cierto?, en todos los juzgados, de todos los poderes judiciales. Por ello, en esta clase lo que se propone es que los jefes de despachos adquieran la competencia para aprender a observar e interpretar la realidad diaria de trabajo. Pero la pregunta es, ¿qué deben observar? ¿Qué deben interpretar? Deben observar y deben interpretar el tiempo en que se realiza cada acto, la forma en que se realiza cada acto, cada actividad, el circuito que realiza el expediente, tanto el físico como el digital, la cantidad de actos, si son acordes o no a lo que establecen los códigos de procedimiento, la cantidad de oficios que se libran bien, se libran todos, se diligencian, no se diligencian. También se debe observar en la Secretaría, por ejemplo, cómo se provee. Cuánto se tarda en proveer, cómo se provee, ¿no es cierto? Si pudo haber adelantado algún acto procesal, si las providencias son o no autosuficientes, ¿no es cierto? Se puede realizar también con este trabajo de observación un análisis de calidad. También se puede realizarlo desde el punto de vista funcional, desde la mesa de entrada. O sea,
los abogados que han venido en el día, en la semana, en el mes, han sido atendidos todos. El agente judicial, el operador judicial ha respondido todas las preguntas, todos los interrogantes, le ha facilitado todos los expedientes que ha solicitado. El operador judicial de la mesa de entrada encontró el expediente, no lo encontró. ¿Dónde estaba el expediente? ¿Estaba mal guardado? ¿No estaba en préstamo y no estaba registrado en el sistema informático? ¿Qué le dijo al abogado? ¿Cuál fue la respuesta que le dio al abogado? ¿Para cuándo prometió que estaría ese expediente? ¿Buscó el expediente una vez que el abogado se retiró de la mesa de entrada? ¿Se fue a buscar el expediente o hizo una promesa falsa? Es decir, mañana vuelve el abogado y el expediente nunca se buscó siquiera. Estas son las cosas que el jefe de despacho debe observar, ¿no es cierto? Si le prometió para tal día, entonces, a ver, se buscó el expediente, se encontró el expediente, ¿dónde estaba el expediente? ¿Se encontraba mal guardado? Bueno, advirtamos que lo importante que es que no se guarde mal, ¿no es cierto? Estaba en préstamo, ¿por qué no se anotó en el sistema informático? Está bien, está anotado en el libro, pero en el sistema informático también, porque el sistema informático es una herramienta que viene a facilitarnos el trabajo. Debemos aprender a utilizar estas herramientas, incorporarlo momento a momento en el trabajo diario. No dejar, bueno, anoto después, lo cargo después. No, porque en el después habrá otro trabajo que realizar. Ahora, por ejemplo, si no encontré el expediente, ¿qué hago? ¿Qué hace el equipo de trabajo? Todos tienen que salir a buscar. Entonces, el jefe de despacho deberá evaluar, siguiendo a través del sistema informático dónde fue la última parada que tuvo ese expediente, tendrá que ir a buscar allí y de allí empezar a buscar hacia atrás. Si tengo la presunción como jefe de despacho de que ha desaparecido, bueno, comenzar a arbitrar los medios necesarios para solucionar y darle una respuesta real y efectiva al abogado que vino a la mesa de entrada a pedir el expediente. En esta clase también se propone de que los jefes de despachos puedan realizar autoevaluaciones y críticas constructivas de sí mismos, ¿no es cierto? ¿Cómo están realizando, ¿no es cierto?, este trabajo de observación? Una técnica muy importante es el de la observación pasiva y el cambio de roles. Son dos técnicas diferentes que nos ayudan a poder ver cuál es la realidad que estamos viviendo hoy y que quizás por el ejercicio de la función del cargo no podamos verla, entonces debemos parar un momentito y aplicarla y el resultado que obtenemos de ella, sentarnos y analizarlo. La técnica de cambio de roles consiste en que el jefe de despacho cambie con los agentes que están en la mesa de entrada 1 o 2 horas, cambie el rol, que se ponga en el lugar de ese agente, de ese operador y que realice la actividad que está realizando ese operador para tener la visión que tiene ese operador y así realizar con todos los operadores. Y la técnica de la observación pasiva es que el jefe de despacho se tome unos minutos a la mañana y se ponga del otro lado del mostrador y observe cómo está funcionando su mesa de entrada. Que anote todo lo que está observando y observará el uso del celular, el mate, cómo se responde, cómo se atiende a los abogados. Son todos datos que va a recoger y que tendrá que analizarlos y tendrá que trabajar. Estas dos técnicas producen resultados muy buenos y nos hacen ver cuál es la realidad actual de lo que está sucediendo en nuestras oficinas. En esta clase también aprenderemos, dentro del material está todo bien explicado, a distinguir cuáles son las situaciones que tienen prioridad y cuáles son las situaciones que tienen relevancia. Tenemos situaciones que hacen al funcionamiento y aquellos casos también que son relevantes y prioritarios. En lo que son las situaciones a las cuales se enfrenta día a día el jefe de despacho y tiene que resolverlas, todas son importantes, pero no alcanza el tiempo o una mañana o un día para trabajarlas a todas, entonces tendrá que aprender a darle la importancia que se merece a algunas y aprender a minimizar a las otras. Respecto a los procesos y a los casos, hay que aprender sí a establecer un orden de prioridad y de urgencia. Hay procesos donde yo no puedo dejar que el proceso continúe o avance sobre el circuito ordinario que tengo fijado para todos los procesos. ¿Por qué? Porque el factor tiempo,
la lentitud o no darle un tratamiento prioritario al derecho puede generar la vulneración de este derecho, que ya viene vulnerado, por eso se presenta en un juzgado su tratamiento, y puede verse más afectado por el tratamiento interno que le dan tanto la mesa de entrada como la secretaría, generando de este modo una responsabilidad para el juez, que puede llegar a ser hasta una responsabilidad internacional si se vulnera, por ejemplo, algún derecho contenido en la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención del Niño o algún instrumento internacional. Por ejemplo, en el fuero penal es muy importante, ¿no es cierto?, que terminado el turno no quede ningún detenido en una comisaría sin algún tipo de resolución. Los expedientes para elevar, que no quede ninguno guardado en casillero, por ejemplo, o las cautelares que solicitan medidas urgentes, que si no le damos un tratamiento prioritario o un circuito diferenciado, podemos vulnerar derechos también. En los casos de familia, todo lo que se refiere a protección de personas respecto a niños, ancianos, discapacitados, cuestiones de violencia familiar. Temas como estos son los que nos van a ir marcando también de que tenemos que manejar y establecer un circuito ordinario para las causas y tratar de cumplir con los 3 días de providencias que dice o de resolución que nos establece el Código Procesal, ir cumpliendo los pasos procesales por un circuito un poco más relajado, pero tener estructurado un circuito donde podamos darle prioridad y mayor importancia, mayor rapidez al tratamiento del caso para no vulnerar aún más el derecho que está reclamando el ciudadano. En esta clase y en la clase séptima, o número 7, trabajaremos sobre el tratamiento de los recursos humanos, que es el recurso más importante que tiene, ¿no es cierto?, el Poder Judicial, todos los poderes judiciales. Aprenderemos a conocer a los agentes, cómo podríamos conocer a los agentes, cómo podríamos estudiar sus perfiles, sus capacidades, sus virtudes y también sus falencias, porque todo sirve y todos tienen un lugar dentro de la estructura. Todos deben aprender a tener un lugar dentro de la estructura. Es importante, ¿no es cierto?, hacer un relevamiento de los perfiles. El jefe de despacho debe aprender a conocer a su personal, debe poder aprender a detectar que una persona tiene mayor capacidad para tal cosa que otra persona, o que tal persona o tal agente reacciona en situaciones de emergencia mucho más rápidamente que otra persona que por ahí no tiene el mismo reflejo. Entonces, en el material se ponen una serie de características que ustedes pueden utilizar para ir evaluando los perfiles de los operadores que se encuentran con ustedes. Justamente, a modo de ejemplo, podemos decir de una de las observaciones más importantes dentro de lo que es la mesa de entrada es ver si el agente sabe respetar las reglas, si sabe la importancia de respetar las reglas. Si no sabe la importancia de respetar las reglas, entonces el jefe de despacho deberá trabajar sobre el recurso humano en ese sentido. También si comprende y reconoce la responsabilidad que tiene en esos actos que está realizando en la mesa de entrada. Si no lo sabe, el jefe de despacho, el secretario deberán enseñarlo. También si sabe y comprende lo que implica el orden jerárquico del jefe de despacho, del secretario, del juez. O sea, el orden jerárquico está establecido por algo y su respeto es importante porque hay una funcionalidad en esa jerarquía, ¿no es cierto? También la capacidad de tolerancia, de resiliencia que puede tener o no el agente, la capacidad de control emocional, la capacidad de distinguir prioridades y de establecer prioridades también en su trabajo diario. En el trabajo de observación que realiza el jefe de despacho, esto es fácil de detectar, no implica mucho tiempo, ¿no es cierto? Es importante poder determinar, ¿no es cierto?, estos perfiles para poder distribuir y asignarle las tareas acorde al perfil, ¿no es cierto? El jefe de despacho, secretario, hoy tienen un rol mucho más amplio, no es solamente, digamos, tener un cargo o firmar los cargos o los escritos, no, hoy estos cargos jerárquicos implican, ¿no es cierto?, una responsabilidad mayor porque nos habla de la conducción de un equipo de trabajo. No podemos dejar al azar ni al factor humano, ni a los recursos materiales, ni al proceso tampoco.
En el material de lectura obligatoria se establecen varios parámetros que pueden ir analizándolos, que pueden estudiarlos para poder hacer esta evaluación de perfil. Es importante que si el agente judicial no reúne el perfil que nosotros vemos que necesitamos para atender tal sector, no podemos pensar en desecharlo. O sea, los recursos humanos no son desechables. Lo primero que hay que pensar es que el recurso humano hay que formarlo. Hay que tratar de que desarrollen competencias, es decir, capacidades referidas al aprendizaje, a la concentración, a la conciliación, a la rapidez, al cumplimiento de la organización, a la comunicación, ¿no es cierto?, a la tolerancia, a la empatía, a la capacidad de respuesta ante situaciones. A los agentes hay que capacitarlos. Por eso es importante de que cada 15 días o una vez al mes, ¿no es cierto?, el secretario, el juez, los jefes de despacho hagan reuniones internas para establecer o fijar criterios de capacitación y que cada jefe de despacho sea capaz de autoevaluarse a sí mismo y de evaluar también a los recursos humanos con los que está trabajando y decir honestamente, bueno, me falta esto, tenemos que mejorar en tal sentido y poder de esta forma organizar la capacitación para levantar el nivel o alcanzar resultados positivos en cuanto a el desarrollo, ¿no es cierto?, de la actividad diaria de los recursos humanos. Bueno, nos encontramos en la siguiente clase. Muchas gracias.